Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Pasamos, dentro de la explicación del credo, de la primera parte del credo en la que estamos, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, habíamos explicado el nombre de Jesús. Ahora pasamos a otro nombre con el que designamos a nuestro Salvador, que es el de Cristo. Es a partir del punto 436. Bien, dice así. Cristo viene de la traducción griega del término hebreo Mesías, que quiere decir ungido. No pasa a ser nombre propio de Jesús, sino porque Él cumple perfectamente la misión divina que esa palabra significa. En efecto, en Israel eran ungidos en el nombre de Dios los que eran consagrados para una misión que habían recibido de Él, de Dios. Bueno, ahora vamos a ir, dejo aquí la lectura del punto, porque luego iremos un poco pues detallando cómo en el Antiguo Testamento se designaba como ungido, como Mesías a unos y a otros. Es decir, la palabra que le aplicamos a Jesucristo es conocida ya en el Antiguo Testamento. Con lo cual Jesús viene a cumplir el Antiguo Testamento. Uno de los puntos esenciales por los que descubrimos en Jesucristo al Mesías esperado, al Mesías anunciado, es porque Él cumple la expectativa del Antiguo Testamento. Nosotros a eso no le damos tanta importancia, pero obviamente, pues en el mundo judío era algo esencial. Por ejemplo, el Evangelio de San Mateo, que es el que está más escrito en el contexto de los judíos a los que se les dirige el mensaje de la salvación, le interesa mucho, lógicamente, pues demostrar que este es Jesús el que cumple lo que estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Bien, entonces, en el Antiguo Testamento, que está la primera parte del Antiguo Testamento está escrita en hebreo, la palabra Mesías fue traducida después al griego, ya la parte final del Antiguo Testamento ya está en griego, y el Nuevo Testamento también está en griego. O sea, de la palabra Mesías en hebreo se traduce al griego, se traduce como Cristo. O sea, Cristo es lo mismo que Mesías, pero Mesías es en hebreo y Cristo es en griego. Y la traducción, digamos, del griego al castellano, ¿cuál es? ¿Qué significa, por lo tanto, Mesías en hebreo? ¿Qué significa Cristo en griego? Bueno, pues ungido. Esa sería la traducción. Significa ungido. Y, bueno, ¿cómo interpretamos ese término? Bueno, ahora vamos a verlo, pero en principio, pues con ese, como nosotros en castellano decimos, ha sido ungido con aceite, o sea, es decir, se ha sido frotado con aceite. Básicamente es lo que significa esa palabra, ungir con aceite, ungir con otra cosa, ungir. Bien. Pasa a ser el nombre propio de Jesús con el tiempo. Pasa a ser el nombre propio porque Él es el Mesías, es el esperado, es el Cristo. Pasa a ser nombre propio porque Él es el que cumple perfectamente lo que esa palabra significa. Lo que esa palabra significa. Vamos a ver que la tesis que hoy queremos explicar es la siguiente, es decir, los que eran ungidos en el Antiguo Testamento lo eran con aceite. Y Jesús es ungido con el Espíritu Santo. El ungüento con el que Jesús unge a Jesús, perdón, con el que el Padre unge a Jesús es el Espíritu Santo. El Padre es el que hace la unción. El Hijo es el que la recibe. ¿Y cuál es el aceite con el que le unge? El Espíritu Santo. Bien, esto es lo que queremos nosotros mostrar. Fijaros cómo todos los ungidos del Antiguo Testamento no eran sino una preparación para conocer al definitivamente ungido, o sea, al Cristo, o sea, al Mesías. Todo aquello era una preparación.
igual que el sacerdocio del Antiguo Testamento era una preparación para el nuevo sacerdocio que es el de Jesucristo, etcétera, etcétera. O sea, que pasa a ser como un nombre propio. Jesús es el ungido, el tocado por Dios, podríamos decir, el tocado por Dios, el que aquel en el que habita el Espíritu Santo, el que habita en él. Esta es la forma en la que es presentado y lo que significa la palabra Cristo. Luego habéis visto cómo solemos mezclar las dos palabras. Solemos decir Jesucristo. La palabra Jesús designa, si queréis, ¿no? Pues digamos, la palabra Jesús se refiere más al hombre, al nombre, pues que José y María ponen a Jesús. Claro, y he repetido la propia palabra, he repetido digamos la pregunta y la respuesta, pero bueno, la palabra Jesús se refiere al nombre propio con el que María y José, inspirados por Dios, decidieron llamarle a su hijo. Es como, digamos, el nombre, entre comillas, humano, digo entre comillas, porque la palabra Jesús significa Dios salva, Dios salva, pero es Jesús de Nazaret. Y la palabra Cristo, obviamente con ella, no es una palabra que utilizase José y María para llamarle a su hijo. No, ellos le llamaban Jesús, ¿no? La palabra Cristo es la palabra con la que ya los discípulos de Jesús comienzan a llamarle a su maestro, porque ya llamarle a él, llamarle Cristo, supone haber hecho una reflexión de decir, es que todo lo que estaba anunciado en el Antiguo Testamento se ha cumplido en él. Y fijaros que finalmente a nosotros se nos llama cristianos, o sea, la palabra cristianos viene de Cristo, viene de Mesías, viene de ungido. Bueno, bien, pues digo que al final se mezclan las dos palabras. Jesús, que es el nombre con el que María y José llamaron a su hijo, y la palabra Cristo, que es como una palabra de cumplimiento del Antiguo Testamento, porque Israel esperaba al Mesías, esperaba al Cristo. Bueno, y lo reconocemos en este Jesús. Bueno, por eso mezclamos las dos palabras y decimos Jesucristo. Bien, pero en primer lugar hacemos un pequeño repaso en el Antiguo Testamento de cómo eran los ungidos, cómo eran los ungidos en el Antiguo Testamento. Bien, en efecto, en Israel, dice el punto 436 que sigo leyendo del Catecismo, en Israel eran ungidos en el nombre de Dios los que eran consagrados para una misión que habían recibido de él. O sea, Dios daba una misión, pero no te dejo solo en esa misión. Yo te voy a dar la fuerza, voy a estar contigo, te voy a consagrar para que esa misión la puedas llevar a efecto. Te pido que seas rey, te pido que seas pues sacerdote, te pido que seas profeta, pero yo te voy a consagrar para ello, yo te voy a capacitar para ello. Es como si se dijese, ¿no? Lo que dice San Agustín, Dios capacita a sus elegidos. Dios capacita a sus elegidos y les consagra, les unge, les da esa fuerza del Espíritu. Que por cierto, esto es importante porque también en nuestra vida, ¿no? Detrás de este ungir para poder enviar, te unjo para darte una misión, hay una conciencia de que Dios da su gracia. Dios da su gracia. Y esto nos tiene que llenar de confianza. Porque, por ejemplo, imagínate a alguien que dice, yo, fíjate, me voy a casar y pues la verdad es que me veo ante la responsabilidad que supone el matrimonio, pues me veo verde. Que es que yo veo, bueno, pero también hay que luchar por madurarse y prepararse bien, pero también hay que confiar en la gracia de Estado, es decir, que Dios cuando te da el sacramento del matrimonio te está ungiendo, te está dando su espíritu. O cuando uno se ordena sacerdote, claro que tiene que prepararse bien y tiene todos los años del seminario y toda la madurez
vamos, la lucha por la madurez humana y espiritual será poca, ¿no? Sí, pero también tiene que confiar en que va a recibir la gracia del Espíritu en el sacramento del orden sacerdotal y que tendrá una gracia de estado. También en eso, una cosa no quita la otra, ¿eh? El que uno tenga que prepararse humanamente no quita que también tiene que confiar y esperar en la gracia de ser ungido. Entonces, cuando Dios daba, pues elegía a alguien, ¿no? Yahvé elegía a alguien para, pues, por ejemplo, para ser rey de Israel. Hombre, también miraría sus cualidades humanas, pero aparte de eso le ungía, es decir, le daba la fuerza del Espíritu para, para serlo. Por ejemplo, en el caso de los reyes, y aquí vienen algunos textos. Primera del libro Samuel, primera Samuel, capítulo 9, versículo 16. Dice, habla Yahvé, ¿no? Y le dice a Samuel, mañana a esta misma hora te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín. Le ungirás como jefe de mi pueblo Israel, y él librará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque he visto la aflicción de mi pueblo y su clamor ha llegado hasta mí. Y cuando Samuel vio a Saúl, Yahvé le dijo, este es el hombre del que te he hablado, él regirá a mi pueblo. Es impresionante porque Yahvé, Dios, le dice al profeta Samuel, le dice, mira, yo he visto cómo el pueblo está sufriendo y están clamando para que yo les ayude, les voy a enviar un rey. Tú ya te voy a mostrar quién es. Cuando te lo muestre, tú úngele, invoca la fuerza del Espíritu sobre él para que reine rectamente, ¿no? Aparece entonces en ese momento, aparece Saúl, y entonces Samuel entiende que Saúl es el elegido para ser rey. Y luego dice, tomó Samuel el cuerno de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl, y después le besó diciendo, ¿no es Yahvé quien te ha ungido como jefe de su pueblo Israel? Tú regirás al pueblo de Yahvé y le librarás de la mano de los enemigos que le rodean, y este será para ti la señal de que Yahvé te ha ungido como caudillo de su heredad. La señal es la unción. Solían tener los profetas en el cuerno pues era pues como una especie de cantimplora. Dentro del cuerno, en la oquedad interior, pues se guardaba el bálsamo, el aceite. Estaría tapado, lógicamente, ¿no? Pues para que no se escapase, y saca ese cuerno y derrama el preciado aceite y hace esa consagración de Saúl como rey. Bueno, vemos que estamos preparando, ¿no? Estamos preparando el Nuevo Testamento y estamos preparando lo que Dios haría con Jesucristo, lo que Dios hará con él. Ya habéis visto que yo antes he dicho desde el principio, descubriendo un poco, pues digamos, la resolución final de lo que aquí se quiere explicar, que es que finalmente el Padre ungirá a su Hijo Jesús con el aceite del Espíritu Santo, que será el que le unja, el que le consagre definitivamente para su misión de Mesías. Claro, con una diferencia, y es que Dios mismo, en el caso de Jesucristo, envía al que va a ser consagrado. En el caso de los reyes era, a ver, yo voy a elegir entre los hombres, ¿no? El hijo, pues el que va a ser el rey, el que va a ser el sacerdote, el que va a ser. En el caso de Jesús, es Dios mismo envía a su hijo y le unge, le unge. Una pequeña explicación, vamos a ver. Es que Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, no estaba ungido ya, o sea, necesitaba ser ungido como el caso de los reyes, el caso de Saúl, el caso de David, pero es que Jesús, que había venido del Padre, no estaba ya ungido. El Verbo eterno, ¿qué necesidad de unción tiene?
Digo que esa pregunta se podría plantear. Y la respuesta es la siguiente, ¿no? Fijémonos que, claro, que la unción que se dirige a Jesucristo es una unción, claro, que es que está también ungiendo la humanidad de Jesucristo. Porque obviamente la persona del Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, pues qué unción va a necesitar, qué añadidura de unción, que ya, pues que es eterna junto con el Padre y el Espíritu Santo, ¿no? Pero es que tengamos en cuenta que la persona del Verbo se ha unido, hipostáticamente se dice, ¿no? Se ha unido con la humanidad, con la condición humana, y entonces la unción recae sobre la persona de Jesús, obviamente, pero sobre esa persona que es divina, pero que también tiene la condición humana. Y lo que hace es que la unción, lo que hace es que la condición humana de Jesús sea completamente ungida y puesta al servicio de la voluntad del Padre. O sea, es la humanidad de Jesús, ¿no?, la que es ungida. Bueno, este matiz, lo digo un poco pues para que uno entienda, bueno, ¿y por qué a Jesús se le unge? Es que él le faltaba algo que había que añadirle. Bueno, y además también tenemos que añadir otra cosa, es que también lógicamente hay una función pedagógica en el ungirle a Jesús, porque es también mostrarle al pueblo de Israel que este es el que estabais esperando. Es un signo visible, es un signo que visibiliza lo que en el interior de Jesús, el tesoro que se esconde en el interior de Jesús. Hacer un signo como el que, por ejemplo, se hace en el río Jordán, cuando Jesús va a ser bautizado, y dice, este es mi Hijo amado, escuchadle. Bueno, pues esa especie de unción que en ese momento tiene lugar es también una visibilización para que todos los que están allí vean, descubran, entiendan que ese es el ungido, ese es el Cristo, ese es el Mesías que estábamos esperando. Bien, pero como digo, en el caso de Jesús no se hace con aceite, sino que es el mismo Espíritu, porque estamos haciendo ya no un signo, sino que estamos descubriendo la realidad que todo lo anterior significaba. Todo era un signo de Cristo, el ungido. Bueno, estoy también estoy un poco mezclando el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero digamos, en el Antiguo Testamento primero dice, se ungían los reyes, y se ha puesto el caso de Saúl, como Saúl fue ungido por Samuel. También se ungían, dice aquí, los sacerdotes. También los sacerdotes eran ungidos. Por ejemplo, Éxodo 29:7. Para consagrar a mi sacerdocio, has de proceder con ellos de esta manera. Tomarás el óleo de la unción, lo derramarás sobre su cabeza y así los ungirás. Que en el Antiguo Testamento también a los sacerdotes se les hacía ese signo de unción. Por cierto, cuando nosotros somos ordenados sacerdotes por el sacramento del orden sacerdotal, se nos unge también con aceite. Se unge en nuestras manos. El obispo coge ese aceite y unge en nuestras manos. Y suele recordar en la oración que pronuncia cómo en el Antiguo Testamento eran ungidos los sacerdotes, pero sobre todo en la oración recuerda cómo Jesús es el sacerdote ungido por la fuerza del Espíritu. Por eso esos óleos, ese aceite con el que se ungen las manos de los sacerdotes, es un signo de la presencia del Espíritu Santo entre nosotros. Y el día que se consagran esos aceites, que se suelen consagrar en la misa crismal, bien sea el Jueves Santo, en la Semana Santa, los días anteriores, ese aceite con el que se va a ungir las manos del sacerdote, ese aceite es consagrado y el obispo suele soplar, hay un rito precioso en el que sopla con su aliento
ese aceite al que se le ha mezclado el crisma, se le ha mezclado el perfume y se llama el crisma, sopla como signo de la presencia del Espíritu en ese aceite con el que se va a ungir. Bueno, pues fijaros cómo de ese signo del Antiguo Testamento queda esto, ¿no? En las ordenaciones sacerdotales, igual que esto que os he leído aquí del Éxodo, tomarás el óleo de la unción, lo derramarás y le ungirás. Bueno, pues queda ese signo, solo que nosotros el signo lo hemos cristificado. O sea, es el Espíritu el que a través de ese signo del aceite está ungiendo al sacerdote, al candidato al sacerdocio, para configurarlo con Cristo. Configurarlo con Cristo. Bien, sigo un poco más adelante. O sea que en el Antiguo Testamento se ungían a los reyes, se ungía a los sacerdotes, y dice también, y excepcionalmente a los profetas. También a los profetas excepcionalmente. La verdad es que uno lee el Antiguo Testamento y no aparece que todos los profetas fuesen ungidos, pero alguna vez sí. Por ejemplo, Primera Reyes, capítulo 19, versículo 16, y dice: Yahvé le dijo, anda, vuelve por tu camino hacia el desierto de Damasco, vete y unge a Yezael como rey de Harán, ungirás a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel, y a Eliseo lo ungirás como profeta en tu lugar. Es decir, que al profeta Elías, Dios le pide que además de ungir a unos reyes, también unja a Eliseo como profeta de aquel lugar. Es algo más excepcional porque, como os decía, en el Antiguo Testamento no aparece tanto que los profetas fuesen ungidos, pero sí también existe ese caso. Y entonces, claro, pues llega Jesucristo. ¿Y por qué nos estamos fijando ahora en que en el Antiguo Testamento los reyes eran ungidos, los sacerdotes eran ungidos y también los profetas excepcionalmente eran ungidos? ¿Por qué? Pues porque ahora a Cristo, a Jesús, le vamos a presentar como el rey ungido, como el sacerdote ungido, como el profeta ungido. Es decir, estamos llegando como a la culminación. Termina diciendo este punto: este debía ser, por excelencia, el caso del Mesías que Dios enviaría para instaurar definitivamente su reino. Bueno, pues esto se tenía que cumplir en el Mesías, en el que Dios enviase. Y aquí se nos dan dos textos. Leo el segundo. Hechos, capítulo 4, versículos del 26 y el 27. Se han presentado los reyes de la tierra y los magistrados se han aliado contra el Señor y contra su ungido. Porque verdaderamente en esta ciudad se han aliado Herodes y Poncio Pilato con las naciones y los pueblos de Israel contra el santo siervo Jesús, a quien has ungido. Bueno, habla por lo tanto de una manera bien clara de Jesús como el ungido. O sea, en él se está cumpliendo todo lo que en el Antiguo Testamento fue una expectación, una expectativa. Dice, fíjate cómo Herodes, como Poncio Pilato, se han aliado contra el ungido. Una alianza contra el elegido de Dios. El Mesías había de ser ungido por el Espíritu del Señor. Ya en el Antiguo Testamento se decía, tendrá que ser ungido, pero ojo, ungido por el Espíritu del Señor. Y fijaros lo que dice en Isaías 11:2. Brotará un vástago del tronco de Jesé y un retoño de sus raíces. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y de temor del Señor. O sea, es decir, que el Espíritu de Dios con el que se unge a Jesús, tiene los dones del Espíritu. Espíritu de consejo, de sabiduría, de fortaleza, de ciencia, de temor. Va a ser ungido con el Espíritu que le capacita, que le da unos dones que van a poder
para dejarse guiar por Dios, para que el Espíritu le mueva, para ser llevado por el Espíritu. Es ungido. También a la vez es ungido, dice, como rey y sacerdote. El Mesías que va a llegar será ungido como rey. El Mesías que va a llegar será ungido como sacerdote. Por ejemplo, aquí dice Zacarías capítulo 6, versículo 3. Él edificará el templo de Yahvé. Él llevará las insignias reales. Se sentará y dominará con su trono. Habrá un sacerdote a su derecha y consejo de paz habrá sobre ellos dos. Es decir, que tendrá un rey ungido y un sacerdote ungido. Habrá como un tándem de rey y sacerdote, dice en el Antiguo Testamento. En Jesús, rey, sacerdote, profeta, todo ello se identifica. Se identifica. Jesús es sacerdote, profeta y rey. Por cierto, todos nosotros cuando fuimos bautizados se nos dijo, eres sacerdote, profeta y rey. Porque también hemos sido ungidos en el bautismo con el aceite. Se nos ha ungido en la frente. O sea, el signo de la unción, nosotros lo hemos recibido en el bautismo, somos ungidos. Bueno, pues para que veamos ya que llegamos a la cumbre de todo lo que queríamos explicar, Isaías 61:1 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres, para vendar los corazones desgarrados, para pregonar la libertad a los cautivos. Y finalmente llegamos al episodio en el que Jesús entra en la sinagoga de Nazaret y dice, Lucas 4:16, vino a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día del sábado, y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, y desenrollando el volumen, halló el pasaje donde estaba escrito, el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, para dar libertad a los oprimidos, proclamar el año de gracia del Señor. Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Había allí un gran silencio para ver qué decía aquel hombre del que tanto se hablaba. Y dice, comenzó pues a decirles, esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Es impresionante esa frase, porque Jesús está diciendo, tenéis delante de vuestros ojos, soy yo, el que cumple esa profecía que acabamos de leer de Isaías, esa profecía del Espíritu de Yahvé vendrá sobre mí, porque Él me ha ungido. Aquí se ha cumplido. Jesús es el ungido por el Espíritu. Bien, perdonad este chaparrón de citas del Antiguo Testamento, etcétera, que hemos hecho, que yo comprendo que es un chaparrón, pero creo que también es importante que nos enriquezcamos de todo el recorrido bíblico para entender qué significa que Jesús es el Cristo, el ungido, el Mesías. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.